Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios y Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Amantísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en el nombre de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios invisible y todopoderoso, que has disipado las tinieblas del mundo con la llegada de tu luz, míranos complacido para que podamos cantar libremente la gloria del nacimiento de tu unigénito, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, en esto sabemos que conocemos a Jesús, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en él debe caminar como él caminó. Queridos míos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tenéis desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis escuchado. Y sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, y esto es verdadero en él y en vosotros. Pues las tinieblas pasan y la luz verdadera brilla ya. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien aborrece a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Palabra de Dios. El Señor reina, la tierra goza. El Señor reina, la tierra goza. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre. El Señor reina, la tierra goza. Proclamad día tras día su victoria, contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. El Señor reina, la tierra goza. El Señor ha hecho el cielo, honor y majestad lo preceden, fuerza y esplendor están en su templo. El Señor reina, la tierra goza. Aleluya, aleluya.
padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oración, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraba con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y dijo a Dios, y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Palabra del Señor. En este ambiente que estamos celebrando el nacimiento de Jesús, de nuestro Salvador, una escena muy conocida y a la vez muy entrañable. En el pueblo de Israel tenían una importancia grande las personas de edad. Hoy en día, pues, cada cultura también es distinto, pero en el pueblo de Israel las personas que tenían edad, los ancianos del pueblo, tenían una importancia grande. Es algo que para una sociedad es muy importante escuchar a sus ancianos, porque tienen la experiencia de la vida y se aprende muchísimo de los ancianos, porque toda la experiencia de la vida, etc. Y además, había personas que tenían, por decir así, una fama especial. La gente que sería, además de la ancianidad, habían sido probados, habían vivido una vida austera, una vida que ante los ojos de todo Israel, digamos, tenían una sombra especial. Y una de estas personas era el anciano Simeón, una persona que frecuentaba el templo, que se veía como una autoridad. Y él había tenido de Dios esta promesa, que no moriría sin ver al Mesías, al Salvador. Por eso, cuando Jesús llega con María y José para hacer el rito de la purificación y la presentación del niño en el templo, entonces aparece este anciano y cuando ve a Jesús, movido por el Espíritu Santo, hace esta oración tan bonita que hacemos cuando hacemos la oración de la liturgia de las horas todos los días en completas. Esta oración del Nunc Dimittis. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Él había visto lo que más anhelaba, la salvación del mundo, y a todo lo demás no tenía nada más que esperar, ya quería ir a unirse con Dios. Y dice, como dos ideas muy importantes, que has presentado ante todos los pueblos. Es una cosa que tenía Israel, que entendía que muchos tenían esa comprensión, que el Mesías vendría a liberar al pueblo de Israel. Sin embargo, dice Simeón, has presentado ante todos los pueblos, que es, vamos a decir, la idea que Jesús nos transmite en el Nuevo Testamento. Él no ha nacido solo
Jesús que nace en Belén, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios hecho hombre, es la luz que nos ilumina en nuestra vida, para que nosotros veamos qué somos, quién somos, de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el camino. Por eso esta metáfora es tan importante. Luz para alumbrar a las naciones. Jesús es la luz que nosotros queremos que ilumine nuestra vida, nuestro corazón y también nuestro camino. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Pedimos por la paz en cada uno de nuestro corazón, la paz en nuestras casas, la paz en nuestro pueblo, la paz en el mundo entero y entre todos los pueblos. Ahora roguemos al Señor. Pedimos también que la luz de las naciones, la luz de Jesús, nos ilumine a todos y también a aquellos que todavía no han tenido el don de conocerle. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio que vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, nuestras ofrendas, en las que vas a realizar un admirable intercambio para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. La verdad es justo y necesario nuestro deber de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio del Verbo de la carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve a la luz invisible. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque
Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar la hora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, por el Papa Francisco, nuestro obispo Francisco y todos los que cuiden. La de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los siglos, merezcamos con tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, por él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, en la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y a los hermanos, ofreceos mutuamente la paz. He aquí el Cordero de Dios,
concédenos